Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es el sexto vídeo de la serie de reaccionando a Evening Arcadia y vamos a reaccionar justamente pues a la canción que le da nombre al álbum. Si llegaste aquí por casualidad y quieres ver el resto de canciones a las que he reaccionado del disco, te voy a estar dejando por aquí la playlist para que puedas ir al vídeo directamente que más te haya gustado y que tú quieras ver. Vamos a reaccionar a Evening Arcadia y nada, sin más, vamos. Qué vacilada más grande, colega. Vale. Esta es la partitura. Come now, swing wide those gates, 'cause I have paid my penance kindly, waiting time for judgment day. Somehow I knew my fate. Turns out the gods we thought were dying were just sharpening their blades. Have you been waiting long? Qué bonita. For me? Aquí cambió el escenario, antes estaban como detrás de una piedra. I am the final dawn. I am the flood. ¡Qué película! What was missing from those scriptures will be written in my blood. Deep down into the mud. What good is all this talk of wings when there is nothing left above? Have you been waiting long for me? Have you been waiting long? No matter how we feel, we've got a ties for one another, and a few years. Tengo la sensación de que he escuchado esto antes. O sea, no solo por ser la canción de la partitura. For me, have you been waiting Es la primera vez que le escucho esta voz. for me? Qué magiquitos son, por favor. Muy bonita. Muy bonita, y ahora les digo porque... En este hay imágenes, es que en los demás no ha habido. ¿Esto qué es? Ay, que no entiendo las imágenes, por favor, ayuda.
Lo mismo, vuelven a ser como una especie de caballeros yendo a matar algo, ¿no? Pero es que están yendo a matarlo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, no, aquí están saltando y le están clavando espadas y este está con la espada alzada. Esa última, la última. Esa es la siguiente, espérate, ubícate. Otra vez vencieron. Mira, otra vez. Es que todas las imágenes que se han visto al final se ven como no sé cuántos caballeros, porque va variando el número de caballeros que están yendo a matar a una especie de deidad. Es lo que yo entendí, pero es que no sé si es una deidad o es un monstruo. No sé qué es lo que están matando. Pero se ve como luchan contra él y la última imagen es, pues, victoriosos, ¿no? Yo me imagino que tú alzas la espada así porque estás feliz, contento, ganaste. No lo sé. Estoy loca. Me estoy volviendo loca. Vale, vamos a mirar un poquito la letra por encima porque no tengo mucho que sacar de la letra. Ya como les comenté en otros vídeos, lo que voy a hacer es hacerle la síntesis completa de lo que yo he entendido de Sleep Token y ya introduciré estas letras en todo el significado al final, todo lo que he entendido yo, porque decirles lo que pienso de manera suelta, independiente, sin contarles todo el contexto principal de la historia que yo tengo en mi cabeza con Sleep Token, va a ser un poco extraño. En principio de esta letra no tengo traducción a español. Resulta que los dioses que creíamos moribundos solo estaban afilando sus cuchillas. Esto me gusta. Se dice mucho como que los dioses nos han abandonado, ¿no? Básicamente no están con nosotros y es como, quizás es lo que comenta Bessel, en plan, no es que te hayan abandonado, es que se están preparando para algo. Ven ahora, abre de par en par esas puertas, lo entiendo como que ya es el momento que está preparado. De hecho te comenta, he pagado mi penitencia amablemente justo a tiempo para el día del juicio. De algún modo sabía mi destino. ¿No les pasa esto que ustedes realmente en el fondo de su ser, en el fondo de su corazón saben lo que va a pasar? A veces que hay una voz que te está diciendo en plan, no, quiero hacer esto, y hay algo que te está diciendo, ¿sabes que va a salir así? Yo sí creo firmemente que en el fondo todos sabemos realmente las cosas que nos van a ir pasando, o podemos de alguna manera prever las cosas que nos van a pasar si tenemos un poquito de atención a esa vocecilla que nos habla. Si es que os habla una vocecilla, porque por lo visto hace no mucho me enteré de que hay personas que no hablan con nadie en su cabeza. No me refiero a... Esto se puede como malinterpretar, ¿no? Pero bueno, hay una voz en tu cabeza que te indica básicamente algunas cosas, ¿no? Llamemos a esa voz en tu cabeza intuición, porque esto puede sonar a locuritas y bueno, como cada uno lo quiere interpretar en realidad, pero básicamente hay una voz más allá, un poquito más profunda, que te va indicando y te va diciendo, y si tú pues escuchas esa voz, esa intuición, tú eres capaz de saber que pues tu destino, por así decirlo, ya sea porque esa voz te lo dice o porque esa voz es tu subconsciente que sabe que a medida y a través de las acciones que tú estás ejecutando, pues las cosas te van a salir de una manera o de otra manera. Y me gusta lo de que resulta que los dioses que creíamos moribundos solo están afilando sus cuchillas, en plan, los dioses están ahí siempre. Yo no sé en qué creerán ustedes, yo no creo en Dios como un señor con barba blanca y que está ahí en plan que no hayan más guerras y que solo reine el amor y no a los homosexuales. Yo no creo en ese Dios, pero sí mi creencia va por ahí de que los dioses están siempre. Por eso lo que les comentaba en otro de los vídeos, que hay que tener fe. La fe es muy importante. Por eso me gustó otra de las frases que dijo Bessel en otra de las canciones, que de hecho es en Look to Windward. Se preguntaba, ¿caminamos junto a los dioses o estamos esperando a que se prenda fuego todo? Que básicamente en plan, ¿tienes fe de que tu Dios existe, de que te está ahí guiando? Hablemos de Sleep en este caso. O simplemente te agarras y te aferras a él cuando ya está todo hecho un desastre. Porque la típica frase de creer en Dios cuando se caiga el avión, como bueno, allá tú, allá cada uno, ¿no? Con sus creencias. Desde mi perspectiva, la fe no va de eso. La fe va de creer sin saber, de creer ciegamente, y cuando tú tienes fe empiezas a ver un poquito más allá. No es que tenga él que hacer cosas para que tú creas en él. Creo personalmente que la manera de verlo y de creer en él es cuando tú confías abierta y plenamente en él. Y esto lo podemos extrapolar pues a la vida diaria y normal y corriente. Si tú vas con la gente absolutamente desconfiado y no te fías de nadie, no te fías de un amigo, no te fías de un familiar, no te fías de prácticamente nadie, vas así siempre con el cuchillo afilado, al final como que es muy complicado que recibas algo bueno de ellos. Sin embargo, cuando tú te abres desde el corazón y te abres bien, el chip y el modo como que cambia, ¿no? Como que empieza a abrirse todo más y como que se empieza a ver de otra manera. No sé si me estoy explicando, pero bueno, yo les dejo esto por aquí. Ojalá lo entiendan. Me gusta la frase de que tenemos unos buenos años para matar, o sea, como que tenemos muchos años por delante, no importa lo que sea real, porque al final es como que la realidad la acabas como definiendo y realizando tú. No sé si alguien entiende a lo que me estoy refiriendo con esto. Y parece que incluso en Arcadia aún caminas de mi lado. ¿Qué es Arcadia? Estoy entendiendo yo, es que yo estoy haciendo conexiones en la cabeza, pienso más rápido de lo que hablo. O sea, si te parece que hablo rápido, pienso mucho más rápido todavía, y a veces esto es colapsante. Parece que incluso en Arcadia aún caminas de mi lado. Si Arcadia es un lugar de paz y de tranquilidad y demás, llamémoslo el cielo. Si le está hablando a Sleep, que no tengo ni idea sinceramente de quién le está hablando, se refiere a que...
No tengo ni idea, básicamente, de nada. Estoy zumbada como una maraca. Hoy no estoy entendiendo nada. No tengo ni idea. Si ustedes saben, chicos, si tienen idea de algo, si hay algo que se les ocurra, se les ilumina la cabeza y me quieren compartir aquí abajo, yo voy a estar encantada de leerles, porque yo estoy ya que no puedo más. Llevo 4 o 5 vídeos seguidos intentando entender lo que me quiere decir este hombre. Me duele la cabeza. Así que nada. Hasta aquí esta reacción en la que es gracioso, ¿no? Ver como cada vez estoy más delirante al final de los vídeos. Si quieren ver el resto de reacciones, el resto de vídeos y lo que he podido sacar de algunas de las canciones, les voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde pueden ver todos los vídeos. Les voy a dejar por aquí el vídeo anterior y sin embargo, si quieres ir al vídeo siguiente, que ahora viene Provider, no sé cómo se pronuncia, te la dejo por aquí también. Muchas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí, te voy a pedir que le des like y te suscribas como siempre. Así que te mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!